Hola Débora, buenas tardes. ¿Cómo Buenas va tardes, todo? muy bien, muy bien. ¿Todo muy bien? Y bien, ahí observando recién la nota que acaba de salir del horno de Hernán Capielo, ¿no? Sí. Respecto de que Cristina Kirchner al vencimiento, al filo de que vence el plazo para presentar los bienes que puedan, contabilizar la totalidad de lo que se ha pedido, ¿no? En la causa vialidad, solidariamente a todos los condenados, ha decidido no presentar nada y elevar un recurso ante la Corte oponiéndose al mismo, ¿no? Pide Era suspender previsible. la ejecución de sus bienes Sí. y anular esa decisión. Y cuestionó la manera en que se calculó el monto del perjuicio cometido ante el Estado y se reservó ese derecho de llegar a la Corte Suprema con su reclamo. Sí, a mí hay algo más allá de lo jurídico, de los planteos, ¿no? Que cada uno de los abogados dará las especificaciones técnicas de si esto puede prosperar o no, si efectivamente en algún momento se va a poder recuperar parte de lo robado. Hay algo de la estructura de personalidad, de la historia, ¿no? De Cristina Kirchner en relación con el dinero, que me parece que también explica esto, ¿no? Yo lo ponía en términos de, si querés, de la codicia, del famoso pecado capital, porque Cristina ya cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se objetó que ella cobrara el doble beneficio de la jubilación y la pensión por Néstor Kirchner, ella lo judicializó, es decir, apeló la posibilidad de seguir cobrando la pensión de Néstor Kirchner también, además de su propia jubilación, sin en ningún momento exponer que quería donar algo, que quería hacer nada para ella, para su bolsillo, teniendo en cuenta que, bueno, es una mujer millonaria, ella y sus hijos. Luego, claro, cuando ella regresa al poder de la mano de Alberto Fernández, le restituyen todo, ¿no? Con la ANSES manejada por la Cámpora, y ahora el gobierno del presidente Milei otra vez, y sobre todo asociado ya a la condena firme, le revoca la posibilidad de cobrar. Pero ella siempre hizo los reclamos, e incluso este famoso plus que cobraba por vivir lejos y demás, que ella dice que no es que lo había pedido, sino que se lo habían otorgado sin que ella siquiera lo pidiese. Pero en cualquier caso, hay algo del manejo del dinero, ¿no? Muy particular en los Kirchner. Y si querés, te llevo a una expresión. ¿Vos te acordás del jubilado amarrete? Claro. Cuando quería comprar dólares para darle a sus nietos. Sí. Ahí no tiene que ver con su dinero, pero sí habla del dinero, en este caso de la imposibilidad o de la dificultad de un abuelo de comprarle dólares a su nieto. Pero está bueno eso que decís, porque ahora me acuerdo, cuando ella le dice a Marrete, no era solamente una objeción a este abuelo que quería comprar dólares para darle a su nieto. Claro, era por la cantidad de plata. Por la cantidad, creo que eran $10, sí, no me acuerdo, sí. Era una cosa así. Creo que 10 era, Decía, no, yo le quería dar $10 a mi nieto. Y ahí entonces es cuando viene lo del abuelo Marrete, porque ella lo que objetaba era la cantidad. Si el abuelo hubiera dicho, no sé, le quería dar $1.000 a mi nieto, o $10.000, no sé qué hubiera dicho Cristina, pero en cualquier caso habla de su vínculo con el dinero, ¿no? Sí, por supuesto que es una noticia en desarrollo, porque esto fue bien temprano, cerca de las 9:30. Recién lo publica Hernán Capielo en la web de La Nación y vamos a esperar más detalles. Después, por supuesto, vendrá el recorrido de este pedido y qué determina la Corte Suprema al respecto. Sí, bueno, era previsible, ¿no? En cualquier caso, el monto requerido es una enormidad. Cristina, por supuesto que lo objeta, será la justicia la que determine si fue hecho o no correctamente. Pero es una cifra monumental. Yo siempre la redondeo en dólares porque me es imposible. Yo soy el único que la puede decir en pesos con lujo de detalles, pero son más de $500 millones. Sí, 530, son casi 12 o 13 dígitos en pesos. Muy complicado. 530 millones de dólares suena más fácil de pronunciar y también te da una noción bastante certera de lo que significa. Ahora, la obligación sigue vigente para José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Darwich y los ex titulares de la Administración General de Vialidad. Hablo de Santa Cruz, de Villafañe, Pavesi y José Santibáñez. Claro, porque es solidario el monto, claro, ¿no? Entre todas las partes. Y bueno, y la enumeración de los bienes, en el caso de Cristina y Lázaro Báez, que son los más acaudalados de todos los condenados, es impresionante también, ¿no? Cuando vimos los videos de los autos de alta gama que tenía Báez, ¿no? Era una verdadera flota de autos impresionante. Y cuando vos pensás, este señor era cajero de un banco.
cajero de un banco. Claramente un testaferro, sí, ¿no? Y cómo se armó Austral Construcciones, Claro. tan cerquita de la asunción de Kirchner como presidente Sí, el 25 sí. de mayo de 2003. Te propongo sumar en este pase a Facundo Nehamkis. Tenemos mucho que hablar con Facundo, por supuesto, campaña y posibilidades del escenario del 7 de septiembre y 26 de octubre. Pero Facundo, como siempre, gracias por venir, un placer. Hola, El factor Cristina aparece en la discusión política más allá de las notas periodísticas o de las noticias que la ponen en el tapete. Bueno, a ver, todavía la oposición no tiene liderazgos de la dimensión y el peso de Cristina Kirchner como para decir el kirchnerismo ha muerto y hay otro espacio político que lo reemplaza. Aún hoy, en cualquier medición que vos hacés, si vos mirás el escenario opositor, Cristina Kirchner sigue siendo la líder con mejor imagen. Entonces, digamos, en ese 50%, digamos, supongamos que la sociedad argentina está dividida en dos, en ese 45-50% que está del otro lado de la trinchera del mileísmo, Cristina sigue siendo la líder más relevante. Ahora, eso no quiere decir que su figura no tenga un peso cada vez más declinante en la política argentina y que por supuesto en esta campaña creo que se va a abstener de intervenir, entiendo yo, ¿no? Digamos, no va a tener una intervención directa, sobre todo en la elección de septiembre, que es una elección de características locales, sí, y que entiendo que ella no va a tener seguramente intervención en esa elección. Ahora, es un fantasma que está dando vuelta, ¿no? Porque como no hay un liderazgo que la ha reemplazado, ella ya no puede ser candidata, ella está detenida, sí, esto es cierto, pero todavía no hay un liderazgo que despierte las expectativas que ella despertaba. Hay referentes del peronismo que tienen niveles de imagen positiva similares a lo de ella, como por ejemplo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero que no tienen un vínculo emocional con sus votantes, claro, como tiene Cristina. Entonces, digamos, el liderazgo es de otras características. Si vos querés, es un liderazgo más racional. Es decir, esa gente sabe que lo tiene que votar a Kicillof si no está Cristina. Pero el liderazgo, el vínculo emocional es con Cristina, como, claro, como es con Milei o como era con Macri, ¿no? Claro. Sí, Kicillof se perdió la oportunidad a propósito de la condena de Cristina por la causa de habilidad y su inhabilitación perpetua de esta figura, ¿no?, de matar al padre, en este caso a la madre, ¿no?, para él poder suceder el espacio. Yo escuchaba el otro día una definición que me parecía también interesante, no lo sé, veremos cuando se abran las urnas, pero que también tenía una ventaja el gobierno del presidente Milei, que no tenía mucho contra quién perder. Sí. Yo ahí, viste que los gobiernos, nosotros los politólogos tenemos un lema que es las elecciones las gana y las pierden los oficialismos, ¿no? Entonces, los gobiernos, en mi opinión, compiten más contra sí mismos que contra la emergencia de un liderazgo opositor competitivo. ¿Qué quiero decirte con esto, Débora? Quiero decir, cuando a un gobierno le está yendo bien, es difícil que emerja un liderazgo competitivo que le pueda ganar. Cuando a un gobierno no le está yendo bien, es probable que florezcan liderazgos competitivos. Si vos te pones a pensar, al kirchnerismo todo le costó que aparezca un liderazgo competitivo. Bueno, ¿por qué? Porque el estado de cosas en ese momento mayoritario de la sociedad planteaba una satisfacción con cómo funcionaban. Bueno, yo creo que todavía la sociedad argentina no muestra un estado de insatisfacción con Milei mayoritario como para que esté desesperada porque aparezca, claro, un liderazgo opositor. Sí, por supuesto, en el universo opositor, ¿no? Ahora, Facundo, ¿cuánto influye todo esto en una elección con 8 secciones donde puedes hacer las cuentas de acuerdo con cada sección o al final a ver quién sacó más votos, con secciones donde se eligen diputados, otras senadores en la provincia y además desdoblada de la nacional por primera vez? Bueno, varios factores tengo que comparar. Primero, una sociedad que está con los niveles de apatía respecto a la política más altos desde el retorno a la democracia. Quizás solo comparable con los del año 2001, 2002, ¿te acordás? La gente votaba bronca, sí, sí. voto bronca, festa de salame, me voy al kilómetro 501 para no votar. Total, sí, es decir, hoy la sociedad está casi en esos niveles, la única diferencia es que en lugar de protestar ha decidido quedarse en su casa. Entonces, los niveles de votación que estamos viendo en las elecciones locales son muy bajos y estamos pensando, los especialistas, que es probable que en la provincia de Buenos Aires, para esta elección de septiembre, eso sea
todavía más profundo aún. Entonces, eso le da un marco de incertidumbre a la elección total. Segundo, ¿cuál es la elección a la provincia de Buenos Aires de septiembre? Es la de la tercera sección electoral que planteó el gobierno el otro día con kirchnerismo nunca más. En La Matanza es la de la primera sección electoral con Diego Valenzuela compitiendo palmo a palmo con Catopodis, en el que hoy es la sección electoral más competitiva. Es la del interior de la provincia de Buenos Aires, donde ahí seguramente el gobierno, la Alianza de la Libertad Avanza y el PRO dupliquen o casi dupliquen votos. Es decir, son tantas elecciones separadas que es muy difícil hacer. Ahora, todo esto es cierto, pero ¿qué vamos a estar mirando el domingo 7 de septiembre? Nosotros vamos a estar mirando quién sacó más votos en el acumulado. Claro, y ahí no sé cómo van a ser los comandos de campaña, ¿viste? Cómo lo va a leer cada uno. Yo me acuerdo de Tolosa Paz con el perder ganando, el ganar perdiendo y toda esa cosa. Sí, pero a ver, Débora, coincidamos en algo. Si el gobierno obtiene un triunfo en la sumatoria de los resultados del 7 de septiembre, probablemente se instale un clima de euforia en la economía, en los mercados sobre todo, y en términos electorales para la elección que viene a finales de octubre, que va a ser difícil de revertir para la oposición. Si por el contrario el peronismo obtiene un triunfo claro, supongamos una sorpresa, que el peronismo... ¿Claro por cuánto sería? Bueno, supongamos que el peronismo saque arriba de 40 en la provincia de Buenos Aires y el gobierno saque bajo de 40, ¿no? Que es posible ese resultado. Entonces, si ese resultado se diese, bueno, ahí seguramente el clima desde el 7 de septiembre hasta octubre sea un clima dominado por la incertidumbre. El lunes Pará, y te hago otro escenario. ¿Qué pasa si el escenario 1, vos dijiste, si el gobierno gana, los mercados, la euforia? Ahora, ¿qué pasa si gana por un margen muy estrecho que lo pone al peronismo con un volumen grande? No sé, si un 30 largo. Yo creo que eso es inevitable, me parece. Queda ahí. A ver, el peronismo gobierna la provincia de Buenos Aires. En el 2023, yéndole mal en todo el país, le fue bien en la provincia de Buenos Aires. Es decir, es difícil que el peronismo saque debajo de 35 puntos en la provincia de Buenos Aires. Eso sería muy raro que suceda. Entonces, digamos, aún en los peores momentos ha sacado arriba de 30 puntos seguro y en las últimas elecciones es difícil que saque abajo de 35 puntos. Por lo tanto, eso va a suceder. Pero si el gobierno gana en la provincia de Buenos Aires, se va a instalar ese clima de que, bueno, el camino a octubre es un camino, digamos, alfombrado por flores, los bonos van a subir, los mercados se van a poner felices y todos van a creer que el gobierno va a obtener un resultado mucho mejor en octubre, porque, digamos, con el aparato desmovilizado, con candidaturas menos atractivas para la población por parte del peronismo. Es decir, se arma un combo ahí que es muy favorable para el gobierno. Ahora, también te quiero decir esto, Débora, Juan Pablo, ya esto está recontra comprobado. Ganar las elecciones no te resuelve ninguno de los problemas que tiene el gobierno hoy, porque los problemas que hoy tiene el gobierno no son de índole político-electoral, son problemas de índole económico, que no digo que no los vaya a resolver, pero que los tiene que resolver, digamos, el programa económico no está condicionado por el programa electoral. Eso es clave lo que vos decís, porque esa es una interpretación que no todo, digamos, que el gobierno no hace, en el sentido de que cualquier situación que enfrenta en materia económica la atribuye al riesgo preelectoral, al riesgo cookie y toda esa cosa, sin hablar o sin ver cualquier cuestión que sea intrínseca al ejercicio de la función, ¿no? Bueno, porque hay una mitad de verdad ahí. Si al gobierno le va mal en términos electorales, sí se instala un clima muy pesimista. Pero si al gobierno le va bien, no resuelve los problemas del programa económico. Eso es lo que estoy diciendo. Claro. Y la prueba más evidente de eso es Macri 2017. Macri 2017 obtuvo un triunfo. Ojalá el gobierno, digo, para el gobierno, obtuviese un triunfo de 42 puntos sumatorio total país en las elecciones medio término, porque digo, eso para el gobierno sería un envión extraordinario. Muchos economistas te dicen que la macro de Macri era vulnerable y que más allá de esa victoria electoral tenía o estaba expuesta a un terremoto que luego ocurrió con decisiones tomadas, la tonelada de piedra, la votación en el Congreso, la conferencia del 28D y la salida de muchos inversores que vieron que no había cambios estructurales. Voy a sumar a Paula Rossi. Hola, Paula. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué novedades tenemos en el campamento de Fuerza Patria? Mira, novedades de estas horas. ¿Qué me dicen a mí?
que Axel Kicillof está dispuesto a aceptar una candidatura de Máximo Kirchner. El gobernador no va a pedir el primer lugar en la lista del peronismo para las elecciones de octubre. Sostienen en La Plata que, o creen en La Plata que sin septiembre no hay octubre, que el principal foco está puesto sobre la elección de septiembre, claramente porque fue Kicillof el artífice de esta elección. Se juega mucho con el kirchnerismo diciéndole no nos gusta esta estrategia electoral, puede salir mal. Se la juega el gobernador para septiembre, pero deja esa vacante del primer nombre para la elección de octubre y Kicillof está dispuesto a decirle a Cristina Kirchner que él acepta una candidatura de Máximo Kirchner. Hay que ver qué es lo que termina de definir el kirchnerismo. Yo creo que por estas horas el tema de Grabois por fuera está con menos fuerza que la semana pasada al menos, que todos los actores dicen va a terminar confluyendo dentro de la coalición. Todavía no está definido, pero es lo que se está charlando por estas horas. Y lo que sí va a pedir Kicillof, por supuesto, es que se le mantenga la representación. Otra de las cosas, para cerrar la información de estas últimas horas, lo que está esperando el kirchnerismo es que haya una reunión en Constitución, en la casa de Cristina Kirchner, que Kicillof pida autorización, porque Cristina Kirchner está detenida, pida autorización, se la concedan y vaya a Constitución para terminar de definir el cierre de las candidaturas para la nacional de octubre, de agosto, ¿no? Que cierra el domingo, exacto. El domingo ya es el último día. Pero no me parece un detalle menor que desde La Plata ya digan, bueno, si va Máximo Kirchner, pese a que consideramos que tiene que haber un candidato de síntesis, estamos de acuerdo en que encabece para la provincia de Buenos Aires. Máximo no querría, es por una sencilla razón, porque tampoco quiere hacer una mala performance electoral, pero está apremiado por los fueros. Si bien es cierto que le quedan 2 años todavía de función, pero bueno, en cualquier caso renovar te extiende los plazos y tiene varias causas por delante que van a tramitar este mismo año en los tribunales y ahí ves el resultado cuando la justicia actúa con celeridad y encuentra las pruebas. Cristina está condenada con domiciliaria por la edad. Máximo Kirchner es un hombre joven. Yo creo que hay 2 cosas que lo desalientan a Máximo Kirchner para competir en la elección. Primero, que él no está de acuerdo con la forma en que se definió votar. O sea, nunca estuvo de acuerdo con que sea esta elección dividida. Y por el otro lado, que hay un peso de los intendentes que no va a estar en octubre. Claro. O sea, toda esa maquinaria que es una prueba también lo que va a pasar con la elección de octubre con la boleta única, donde por ahí pesa más el nombre del candidato que la estructura que tengas montada, pese a que por supuesto influye, pero no tanto como si se votaría con la boleta tradicional. Así que entiendo que, pero tampoco me parece casual que haya un grupo de intendentes vinculados al kirchnerismo que hayan salido a promocionar la candidatura de Máximo Kirchner, sobre todo en un momento donde picaba fuerte esta cuestión de que Juan Grabois podría llegar a escindirse si el que encabezaba la boleta era Sergio Massa. Entonces, hay toda una discusión allí que todavía no está saldada, pero que va a tener que Grabois allanarse. que dijo lo mismo y después terminó apoyando la presidencial de Massa, ¿no? Voy a sumar acá en el pase a Leandro Gavín y a Gabriel Camaño. Hola Gabriel, bienvenido, un placer tenerte. Querido Leandro, vamos al tipo de cambio, cómo se movieron los números hoy y después al termómetro. Para después preguntarle a Gabriel Camaño, bueno, de economía, ¿qué podemos esperar hasta el 7 de septiembre y con los resultados probables de la elección de la provincia de Buenos Aires ese domingo? Así es, Juan, tipo cambio de vuelta para abajo, bastante tranquilo, el dólar otra vez comprimiendo, acá vemos en la pantalla, 1.330 el oficial, el blue quedó igual, el resto, el MEP y el contado con liquidación, también todos para abajo. De vuelta las supertasas en pesos se hicieron notar en el día de hoy, hubo tasas que llegaron a casi el 80% en pesos, después bajaron un poquito, todavía estamos esperando el cierre definitivo para ver en qué precios tuvo la tasa en pesos. El mercado se sigue acomodando en la previa de una licitación clave. Mañana el gobierno tiene que licitar casi 15 billones de pesos, expectativa por qué va a pasar con la tasa de interés ahí. Está todo bastante tranquilo, encapsulado, esperando la decisión de mañana el gobierno y con un rumor en el mercado que te dice que el Banco Central va a empezar a habilitar un corredor de pesos, darle pesos a los bancos, una tasa de interés casi prefijada, que es lo que estaba pidiendo el sistema financiero. Veremos si se confirma esto. Bien, Gabriel, ¿tenemos un problema, un tema con las tasas? Sí, las tasas son, si querés, el termómetro. El gobierno, después de lo que fue el afer de las LEF y la suba del tipo de cambio, mandó señales bastante monetariamente contractivas, para decirlo en castellano. Una de esas fue cambios
en la integración de encajes, redujo el porcentaje de los encajes que se podría entregar en títulos públicos y eso hizo que muchos bancos tengan que desprenderse de títulos públicos para integrar en efectivo, porque estaban integrando títulos públicos, y eso generó mucha suba de tasas e inestabilidad en las tasas. Tasas que le sirvieron al gobierno para que el tipo de cambio vuelva, digamos, después de la suba. El tipo de cambio había subido 84 pesos, de esos 84 pesos ya se volvió como 70. Hace un par de semanas se discutía el tema de traslado y a mí me preguntaban y yo decía, mira, en Argentina es más fácil, si endurecer las condiciones monetarias, hacer volver el tipo de cambio que hacer que los precios de los no transables bajen para compensar la suba de los transables. Y pasó eso, digamos, estamos haciendo que el tipo de cambio vuelva. Vuelve lento, le cuesta y con tasas muy altas, o sea, tuvo que subir mucho la tasa para que el tipo de cambio vuelva. Ahora parece que el Banco Central en la previa licitación va a dar la ventanilla de liquidez, que es algo que se le venía reclamando para mejorar la gestión de liquidez de los bancos, contra letras de más de 60 días adquiridas en las licitaciones. También busca de esa manera resolverlo un poco las licitaciones al Tesoro, darle una mano para que los bancos estén más voluntariosos a participar de esas licitaciones. Y ahí el Banco Central cede porque es algo que el gobierno no quería hacer, no venía queriendo hacer. Bueno, pasó casi un mes de toda esta volatilidad de tasas y empiezan ahí a la entender publicidad que ganan tienen los que bancos, hacer. básicamente. Ganan los bancos la publicidad con el Banco Central que decía no te Yo voy no a lo dar. veo como una publicidad, creo que la gana la realidad la publicidad. ¿No? Bueno, o sea, pero con estos el gobierno niveles te decía, de el Banco tasa Central le decía a los que bancos estamos viendo- se van a acomodar solitos. Y ahora Sí, no se va a acomodó tener que salir. solito. Bueno, por eso. Al gobierno también les... A ver... No le sirve la tasa en 80-65%, ¿no? La economía no funciona con una la tasa así. tasa al gobierno le sirvió para que el tipo de cambio vuelva. Claro. Digamos. O sea, estos niveles de tasa no son accidentales tampoco. No, claro. Vamos al termómetro del ¿Cómo día, no? de lo negativo a lo positivo, querido Lean. Muy bien, dato de la cantidad de kioscos que vienen cerrando en el año. 16.000 es el dato oficial de la Cámara que agrupa obviamente a los kioscos en la Argentina. Acá tenemos los datos, pasaron de 112.000 a 96.000 en el último año. Que tuvieron bajas del 40% las ventas, ¿no? Uno dirá, bueno, ¿qué pasó? Bajas por un lado de las ventas, también hábitos de consumo que han modificado sustancialmente la Argentina. Y acá vemos como principalmente la merma del 30 a 35% en lo que es la venta de bebidas. Crisis en el sector, de vuelta, algunos dirán efecto consumo, otros dirán consumo / hábitos distintos de parte de la gente. Bien, neutro. Neutro, vamos al que sigue, a ver qué tenemos exactamente. Las jornadas laborales cambian por actividad productiva. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ver, es un dato de la gente de Fundar. Acá lo que estamos viendo es la cantidad de horas trabajadas por trabajador promedio en la semana. Fíjate, 45, petróleo y minería son los que más trabajan en la semana, salud pública 41, comercio 37, y después para abajo vemos servicio doméstico, salud privada y el agro con 30 y 28 horas trabajadas por semana. Obviamente esto para más o menos tener un ingreso que es muy distinto, ¿no? El de petróleo y minería que el de enseñanza, lo que tiene que ser con servicios domésticos. El promedio era 33. Exactamente, y el siguiente te muestra justamente eso. ¿Por qué los que están más abajo, los que tienen menos horas trabajadas? Este es la cantidad de trabajos por hora por persona. Fíjate que la gente que trabaja en el servicio doméstico, enseñanza o salud tienen que tener más de un trabajo, el famoso pluriempleo, mientras que el agro, petróleo y minería tienen 1 a 1. O sea, con un trabajo vivís en esos El promedio de sectores. la economía es de superior a un empleo por persona. Sí, a un ahí puesto de está, trabajo. es claro, 1.11, sí. exactamente el promedio. Los que más tienen que tener varios puestos de trabajo, ahí aparecen arriba todos, servicios domésticos, enseñanza, salud y promedio de la economía 1.1, y los de abajo, obviamente los que tienen con un sueldo, con muchas más horas quizás en carga laboral, pero con un sueldo viven tranquilamente. Te hago un asterisco ahí con enseñanza, porque Sí. recién hicimos una nota con el decano de la UTN y me dijo, ay Débora, no pudimos hablar de este tema porque lo convocamos por otra cosa, pero me dice, ¿sabes cuánto gana un docente con dedicación exclusiva en carreras de ciencias duras, ¿no? Carreras muy relevantes para la estructura laboral argentina? 1.200.000. Y un docente... Estamos hablando de gente súper calificada, ¿no? Y un docente que no tiene dedicación exclusiva no llega a 300.000 pesos. ¿300.000 pesos? Sí. Tremendo. Me lo anoté porque me lo dijo recién. Para que entiendan, el último aumento salarial que tuvimos fue del 1.2%, creo que me dijo. Entonces, ahí entendés por qué en el Tienen que gráfico, tener debajo de tantos empleados trabajos. domésticos, están los docentes. Sí.
Y vamos a cerrar, después de este valioso asterisco de Débora, para poner más en contexto lo que es el pluriempleo números, los sueldos y mensuales, las necesidades del mismo, la buena de este termómetro. La buena tiene que ver con la aprobación del séptimo proyecto RIGI o RIGI, depende cuál uno quiere decir. El gobierno sigue teniendo las propuestas de inversión como lo que va a mover la economía, obviamente, para adelante. Tiene que ver, a ver si tenemos el tuit del ministro de Economía, Luis Caputo. Acá está. El Comité Evaluador RIGI aprobó el séptimo proyecto. Es el Parque Eólico Olavarría, presentado por PCR y Esindar, dos empresas líderes. La inversión será de más de 250 millones y el parque tendrá una capacidad de 180 megawatts de energía renovable. Bueno, el gobierno, siempre que sale alguno nuevo, lo promociona y lo pone. Obviamente es el paraguas de inversión que dio el gobierno para que empiecen a entrar no solamente los dólares, sino las empresas estén aprovechando el boom de lo que es un sector energético que según el gobierno le va a dar muchos dólares para adelante, ¿no? Ellos te dicen, el campo va a ser un sector que va a poner dólares, energía y minería va a poner 2 campos cada uno. Gabriel, recién escuchabas el panorama que describía Facundo ante la elección, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto va a influir en los mercados una posible victoria del oficialismo nacional o una posible victoria del oficialismo a nivel provincial, o sea, la oposición a nivel nacional? Un buen resultado del gobierno descomprime en una situación que viene muy pesada por el lado de las tasas de interés, el tipo de cambio que se fue a un nivel que al gobierno le incomodó claramente, entonces un triunfo del oficialismo en la provincia de Buenos Aires descomprime. De hecho, ya pensar las 3 semanas que faltan, más o menos al 7 de septiembre, un poquito menos, ya con estos niveles de tasa ya es duro. Si tuviéramos que llegar con estos niveles de tasa hasta octubre, que ya son 2 meses y medio, es mucho. Entonces, sí, un buen desempeño del gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires creo que descomprime. Un mal desempeño va a hacer que la situación se ponga bastante pesada, digamos, porque ya viene pesada desde el punto de vista de las tasas. Y el nivel de actividad, perdón, ¿cómo lo estás viendo? Muchos consultores, colegas tuyos, está mesetada la economía, está entrando en zona de que no haya movimiento. ¿Pensás que esto va a quedar así? ¿Coincidís con eso? La actividad cayó en marzo fuerte, recuperó en abril lo que había caído en marzo y después se planchó en mayo y junio. Junio peor que mayo, así que puede ser que haya alguna pequeña caída en junio, y julio parecería ser peor, bastante peor que junio y que mayo. Los primeros datos por lo menos que hay, que vienen más atrasados, es lo que te dicen los clientes, así que si agosto también transitamos también con tasas altas y bastante incertidumbre, con lo cual es probable que agosto haya venido como julio. Si en septiembre encima le sumás más incertidumbre por un mal desempeño del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sí, la cosa va a ser peor, claramente. Gabriel, te quería preguntar un poco lo mismo que recién hablábamos con Facundo, ¿no? Vos recién describías un panorama complejo, hablabas del tema de la tasa en un contexto preelectoral y decías, bueno, si el gobierno hace una buena elección en septiembre, descomprime, pues si no es muy difícil llegar hasta octubre. ¿Cuánto hay desde el punto de vista técnico, económico, de praxis política del gobierno en materia de economía, del contexto preelectoral y cuánto de las propias decisiones que toma el equipo económico, ¿no? Porque si no, todo parece justificarse o ponerse en un contexto y lejos estamos de poder analizar lo que el gobierno está haciendo. A ver, el gobierno hizo una apuesta en mayo y en junio, forzó un poco el esquema desde lo cambiario con el objetivo de que la inflación bajara rápido, digamos, o que no se ralentizara producto del cambio de esquema el proceso desinflacionario, y eso fue una decisión que tomó en clave electoral, digamos, entendiendo que el activo de desinflación era su principal activo político. Al principio le salió bien y ahora empezaron a pagar los costos, al principio con la suba del tipo de cambio, ahora con la suba de la tasa de interés. La actividad ya se había empezado a frenar, pero eso capaz que se veía menos, ahora ya se ve más y con estos niveles de tasa ya se empieza a sentir mucho más. Ahí hay si querés, son decisiones condicionadas con el contexto electoral, digamos. Y está pagando costos por eso, creo yo. Pero me parece que son decisiones político-económicas condicionadas por el contexto electoral. Probablemente si no hubiera sido un año electoral, tal vez hubieran estado dispuestos a ceder algo de velocidad en la desinflación. También es cierto que ellos ya habían forzado el esquema anterior y eso anticipó un poco los tiempos y probablemente tuvieron que ir al acuerdo con el fondo y a la salida con el cepo antes de lo que ellos hubieran querido. O sea,
lamentablemente digo, pero el gobierno, lo monetario cambiario, mirando la inflación, siempre fuerza un poco más de la cuenta. La cuestión, todo lo bueno que tiene lo fiscal, a veces lo paga forzando lo monetario y lo cambiario y ha terminado pagando costos. Probablemente se le aceleraron los tiempos a principio de este año y tuvimos que ir al acuerdo con el fondo antes de lo que ellos hubieran querido, y ahora, bueno, esto que tuvimos en julio y pero la economía llega, cambio de la tasa. Débora, Facundo, les propongo escuchar a María Eugenia Vidal ayer con Pancho Olivera aquí en La Nación Más, hablando de postmileísmo. Vos hablabas de factores emocionales y María Eugenia Vidal lo que piensa es en una etapa donde la racionalidad valga más que la emocionalidad. Escuchémosla y después quiero preguntarles a los dos si hay espacio o si habrá espacio para lo que plantea la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, competir contra la Libertad Avanza, más que ir en un acuerdo electoral con el gobierno, porque cree que es lo mejor para el PRO, para la Argentina y para los argentinos. Porque creo en un país donde la única alternativa no puede ser el kirchnerismo. Ya estuvimos ahí, nosotros estuvimos ahí, lo digo desde el error y desde el aprendizaje. El PRO estuvo en ese lugar en 2017. Ganamos la provincia de Buenos Aires. Le ganamos la provincia a Cristina Fernández de Kirchner con Esteban Bullrich, con Gladys González. Por 4 puntos, ¿no? Y eso no alcanzó. ¿Por qué? Porque muchos que querían generar trabajo, que querían invertir en Argentina, miraban ese país y decían, ¿y si a Macri no le va bien, cuál es la alternativa? Y ya supimos cómo terminó la historia. Yo no quiero esa Argentina. Quiero una Argentina donde haya dos fuerzas racionales maduras, sólidas, donde haya previsibilidad, donde los argentinos sepamos que no es que tenemos que rezar para que a Milei le vaya bien y que ese es el único camino, porque si no, la alternativa es siempre el kirchnerismo. Bueno, eso es lo que ella quiere, hay que ver si hay espacio, demanda, claro. ¿Hay contexto? No, lo que pasa es que yo no coincido con María Eugenia, que respeto, pero digo, no coincido con la idea de que hay fuerzas que son racionales y maduras y fuerzas que son emocionales e inmaduras. No funciona así la política. No, lo que hay es una mitad que piensa de una manera y otra mitad que piensa de otra manera. Y siempre el que está del otro lado piensa que el del otro lado es un irracional, un loco. Y la realidad es que depende todo del cristal con que se mire. Hoy es así. Hoy hay una lo que sí puede pasar, fuerte. Yo te digo qué está pasando hoy. Sí. Lo que está pasando hoy es que hay una parte de la sociedad que, como siempre que hay un proceso de agrietamiento y de polarización tan extrema, dice, che, yo no me siento ni identificado ni con uno ni con otro. Entonces, o me gustan algunas cosas de me gustan algunas cosas, sí, que no me gustan, no sé, la forma. Sí, o no me gusta la forma, en su casa, ¿no? O no me gusta que... Claro, dice Débora, algunos se quedan en su casa. No voto. Me quedo en mi casa, no voy. Entonces, eso sí existe. Hay una parte de la sociedad que no se siente identificado con los extremos. Como pasaba también en el momento de Juntos por el Cambio, el kirchnerismo, que había una parte... Ahora, ¿por dónde salió esa parte de la sociedad que no le gustaban los extremos? Por Milei. Entonces, digamos, la salida nunca es por uno que se presente y dice, ojo, yo estoy acá en el medio, soy racional. Ese que se pone en el medio, sí, ese estaba, era Larreta. Bueno, no, pero terminó y siendo mirá cómo Milei. perdió. No solamente perdió el que más perdió la estuvo interna. fue Massa en 2015. Que gana la interna de la Sota y termina lejos del balotaje, pero con 20 puntos en lo que fue la primera vuelta. Bueno, él logró representar a una parte de la sociedad que no se sentía identificada con los extremos. Ahora, para que esa parte de la sociedad que no se sienta identificada con los extremos se convierta en mayoritaria y pueda entrar en el balotaje, necesitas que uno de los dos extremos se achique. Claro. Por ejemplo, ustedes hablaron hoy de un tema al principio y yo creo que se conecta con esto. Una candidatura de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires ¿amplía al kirchnerismo, al peronismo o lo achica y lo pone en un lugar de mayor tensión y mayor radicalización? Si el kirchnerismo se radicaliza y se, digamos, achica, bueno, ahí puede ser que el espacio para la racionalidad, digo racionalidad entre comillas porque para mí ese concepto no existe, pero digo que el espacio para la moderación, me gusta más que racionalidad, que el espacio para la moderación ocupe un lugar más importante y más grande, y yo no descartaría que en el 2027, si el kirchnerismo se radicaliza, se achica, se convierte en una minoría intensa de 15, 20 puntos, el balotaje contra Milei lo puede hacer una fuerza más moderada y racional. Si pones un Máximo Kirchner a jugar, ¿no capitalizás al menos lo propio?
Te lo pongo al revés. No, sí, pero ¿cuánto es lo propio? Pero con un techo muy ¿Cuánto es lo Un propio? candidato de síntesis con un nombre más flaquito, por decirlo de alguna manera, o con menos conocimiento público, tal vez ni siquiera puedes viralizar lo propio ante un panorama como el que... Te lo pongo al revés, no sé, lo estoy pensando ahora mientras estamos hablando cuánto de esto. aglutina y cuánto espanta. Bueno, depende cuál sea la oferta electoral. Con la oferta electoral que hay hoy, no veo otro escenario que no sea la polarización. Hoy. Claro. Ahora, si vos a la polarización le sumás un candidato que te radicalice, ¿qué pasa con los que están en el medio? ¿Para dónde van? Digamos, en general, el kirchnerismo ha dado muestras de, para tratar de ganar, poner candidatos que no radicalizan. Y no le fue mal en después le puede haber ido mal gobernando, pero en términos electorales no le fue mal cuando puso a Scioli, casi le gana a Macri. Perdió por un punto. Massa. Después de gobernar 12 años. Cuando puso a Alberto Fernández, ganó la presidencia. Cuando puso a Massa, con 170, no me acuerdo cuánto había de inflación, 150, 170% tuvo 3 de puntos de inflación, ganar. Massa casi gana en primera vuelta. Sí. Tuvo a 3 puntos. O sea, como estrategia electoral no es mala. Después puede ser que le vaya mal a Alberto Fernández gobernando o que a Massa le hubiera ido mal. Pero eso es otro cantar. Facu, Gabriel, Débora, un placer Igualmente. tenerlos en el pase. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, 5:34 en toda la República Argentina.